Tener una visión global, una inyección económica, ¿de qué fuente? ¿30, fuente 10? O sea, préstamos, ¿cómo van a hacer para hay una multiplicidad de fuentes de financiamiento, ¿verdad? Como ustedes saben, lo relacionado a la obra pública principalmente está financiada con proyectos de organismos multilaterales y también con otros recursos del endeudamiento público. Como decía, esos son recursos que hoy ya están aprobados dentro del presupuesto. Lo que el equipo económico va a hacer es seleccionar algunos proyectos que tengan un mayor impacto en materia de generación de empleo, como así también un efecto indirecto en otros sectores, y trabajar con cada una de las entidades de manera que se ejecuten estos recursos y pueda tener ese impacto dinamizador. Ahí estamos hablando de unos 1.100 millones de dólares en distintas dependencias del Estado, principalmente el Ministerio de Obras Públicas, pero también, como dijo el presidente, hay recursos para el Ministerio de Urbanismo, para la construcción de viviendas, Ministerio de Educación, para el mantenimiento y reparación de aulas, como así también para la construcción de unidades de salud familiar. Entonces, hay una multiplicidad de fuentes, los demás programas sociales que mencioné, recursos adicionales para el programa Tecoporá o asegurar recursos para adultos mayores, eso se financia principalmente con recursos del Tesoro, con impuestos, pero siempre dentro de las posibilidades del fisco y dentro del marco fiscal que tenemos para este año, autorizado ya por el Congreso de no superar el déficit del 3%. ¿Esa inyección global sería por encima de esa cifra que menciona, más o menos una aproximación? Y estamos hablando de cerca de 1.200 a 1.300 millones de dólares. Eso se va a dar durante todo el segundo semestre y, como decía, mucho va a depender de la dinámica que puedan tener los proyectos de inversión, principalmente, que es donde están los recursos más importantes. Varios de estos proyectos o estas medidas dependen de créditos a ser aprobados en el Congreso Nacional, ministro, o es aparte de ellos. No, estos son recursos que ya están aprobados dentro del presupuesto. Sí, está pendiente en el Congreso Nacional 2 proyectos de préstamo que van a apoyar a la ejecución del presupuesto. Un préstamo de la CAF de 200 millones de dólares, otro préstamo del BID también del mismo monto, donde el 50% de cada uno de estos préstamos va al Ministerio de Obras Públicas y eso va a apoyar justamente a la consecución de los proyectos de infraestructura, y el otro 50% está asignado al Ministerio de Salud. Entonces esperemos que esos proyectos puedan ser aprobados lo antes posible, porque, como decía, van a acompañar los gastos que ya están aprobados dentro del presupuesto general de la Nación. Ministro, tema pasaje, ya hablaron que se va a mantener. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Se va a continuar el tema de subsidio? ¿Van a aumentar el subsidio? Eso implica mayores exigencias seguramente a los empresarios del transporte. Lo otro, el tema combustible para el pueblo en general, ¿va a subir de vuelta? ¿Y cómo van a hacer con el pedido que hacen los camioneros respecto a reducir a 1.000 guaraníes el precio del combustible para ese sector? Bueno, respondiendo a la última consulta, lo de los camioneros, hay una mesa de trabajo donde están participando distintas entidades del gobierno. Está la petrolera estatal, está también el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, y estamos en conversaciones con esos sectores, ¿verdad? Hay que entender, como dije al comienzo, que lo del combustible se deriva de un contexto internacional, ¿verdad? Paraguay no es un país productor de petróleo, importa el 100%, entonces se tiene que ajustar a la dinámica de precios que se pueda dar en el mercado internacional. Aquí es muy importante también mencionar ejemplos que estamos viendo, como dije, en la región y el mundo, donde justamente por tratar de distorsionar los precios de mercado se está generando un problema que es el de abastecimiento, ¿verdad? Y por lo menos de equipo económico nos estamos concentrando en esa situación, asegurar de que exista el combustible en nuestro país. La cuestión de los precios obviamente ya va a depender del contexto internacional. Es un escenario bastante fluctuante, ¿verdad? Vemos semanas donde hay subas importantes. El día de ayer vimos que hubo una reducción importante, pero obviamente estamos todavía en un escenario incierto que impide poder hacer proyecciones y decir esto va a subir en tantos días o va a bajar en tantos días, porque el escenario es muy fluctuante y, como decía, dependemos del mercado o de los precios internacionales. Con relación al subsidio del transporte público del área metropolitana, obviamente, ¿verdad? Si los costos suben y si la decisión del gobierno es mantener los precios, ese diferencial tiene que ser cubierto a través del subsidio que otorga el gobierno al transporte público metropolitano. Entonces, esa diferencia se va a cubrir. Estamos previendo todos los recursos necesarios para contar con esa disponibilidad y cumplir con este compromiso que hoy está haciendo el gobierno de mantener los precios del pasaje del área metropolitana hasta fin de año, independientemente de la coyuntura que se pueda dar con los precios del combustible. Y la otra pregunta,
Perfecto. Ministro, hablando con el director de Petropar, ¿se puede saber hasta cuándo tendría stock Petropar para aguantar el costo actual de combustible, teniendo en cuenta que la suba del mercado internacional valga la redundancia, va subiendo y se podría aguantar este costo que tenemos por un lado y por otro lado, haciendo una comparación con el primer semestre del año? ¿A cuánto sería la inyección al mercado del capital para que se vea esta economía nuevamente fluctuante, por decirlo de una manera? Bueno, justamente hace unas semanas con el ministro de Industria, con el ministro Castiglioni, habíamos conversado acerca de este tema, ¿verdad? Que la principal preocupación del gobierno y del equipo económico es asegurar el abastecimiento. En esa ocasión habíamos hecho un relevamiento del stock que contaba tanto la petrolera estatal como así también las empresas privadas.